Carlos Gutiérrez, un periodista mexicano de 35 años, había cubierto guerras y conflictos en diversas partes del mundo, pero nada lo preparó para lo que le esperaba en Afganistán. A finales de 2011, aceptó una misión para reportar sobre la situación humanitaria en el país, motivado por su deseo de exponer las historias no contadas de aquellos atrapados en la guerra. Con una reputación construida a base de coraje y determinación, Carlos estaba dispuesto a arriesgarse para revelar la dura realidad que enfrentaban los civiles afganos. En marzo de 2012, aterrizó en Kabul con la esperanza de obtener un relato profundo y conmovedor. Con el apoyo de una pequeña agencia de noticias internacional, Carlos planeó una serie de reportajes sobre las comunidades desplazadas por el conflicto. A medida que recorría el país, estableció contactos con líderes locales y organizaciones no gubernamentales, obteniendo acceso a áreas que pocos periodistas podían explorar. La situación era tensa y peligrosa, pero Carlos estaba decidido a cumplir su misión. A pesar de las advertencias de sus colegas y de la creciente preocupación de su familia, Carlos decidió adentrarse en una provincia remota conocida por su fuerte presencia talibán. Quería documentar la vida bajo el control talibán y capturar las historias de las familias atrapadas en el conflicto. Con su traductor afgano, Ahmed, como compañero, Carlos se dirigió hacia una aldea que se encontraba en el epicentro del conflicto. El viaje era arriesgado, pero él confiaba en que podría manejar la situación con cautela. El viaje a la aldea fue accidentado. Mientras atravesaban un desfiladero polvoriento, el vehículo de Carlos fue emboscado por un grupo de hombres armados. La emboscada fue rápida y brutal. Los atacantes, que resultaron ser miembros de un grupo talibán radical, rodearon el coche y obligaron a Carlos y Ahmed a salir. A pesar de los esfuerzos de Ahmed por negociar, los captores mostraron poco interés en escuchar. Carlos fue golpeado y atado con cables, mientras Ahmed intentaba desesperadamente protegerlo. En cuestión de minutos, Carlos fue arrastrado a la parte trasera de un camión, mientras Ahmed era ejecutado frente a él. La imagen del asesinato de Ahmed quedó grabada en la mente de Carlos, una cruel recordatorio de la realidad brutal a la que ahora estaba enfrentando. Carlos fue llevado a través de caminos ásperos y sinuosos, y su destino final era una celda en un complejo talibán en las montañas. La celda era una estructura rudimentaria de barro, con paredes gruesas y una sola abertura pequeña para la ventilación. El suelo estaba cubierto de paja sucia, y la única luz provenía de una débil lámpara de aceite. Los captores le dijeron que sería utilizado como moneda de cambio en futuras negociaciones, dejándolo en un estado de desesperanza. Los primeros meses en cautiverio fueron los más duros. Carlos estaba completamente aislado, sin contacto con el mundo exterior. Pasaba la mayor parte del tiempo encadenado en su celda, con la única compañía de ratas y otros insectos que se movían en la oscuridad. La comida era escasa y de mala calidad, y el agua estaba contaminada. Carlos se aferraba a la idea de que algún día sería liberado, pero el tiempo y la brutalidad de sus captores comenzaban a desgastarlo. Las torturas físicas y psicológicas eran una constante. Los captores interrogaban a Carlos regularmente, tratando de extraer información sobre posibles rescates o sobre la seguridad de sus operaciones. Cada sesión de interrogatorio era una prueba de resistencia. Los captores eran implacables, utilizando métodos de tortura que incluían golpes, privación de sueño y amenazas constantes. Sin embargo, Carlos mantenía su dignidad, negándose a revelar información que no tenía. A medida que pasaban los meses, Carlos comenzó a experimentar una profunda soledad. El aislamiento y la falta de estímulo mental comenzaron a afectar su salud mental. Las noches eran especialmente difíciles, las pesadillas recurrentes y la ansiedad se convirtieron en compañeros constantes. Para mantener su cordura, Carlos empezó a crear una rutina mental. Imaginaba a su familia en México, recordando sus rostros y las conversaciones que habían tenido.
Estos recuerdos se convirtieron en una fuente de fuerza, ayudándolo a sobrellevar el dolor. Después de un año de cautiverio, Carlos fue trasladado a un nuevo campamento talibán en una región más remota. Este traslado resultó ser un cambio significativo en su vida de prisionero. Aunque las condiciones seguían siendo duras, Carlos encontró algo de consuelo en la compañía de otros prisioneros. Aunque no podía comunicarse con ellos de manera efectiva debido a las barreras lingüísticas, su presencia le proporcionaba un sentido de comunidad y apoyo. Uno de los prisioneros, un joven afgano llamado Farid, se convirtió en una fuente de esperanza para Carlos. A pesar de que Farid estaba en una situación similar, su actitud positiva y su capacidad para mantener el humor eran contagiosas. Farid había sido capturado mientras trataba de defender su aldea de los talibanes y compartía historias de resistencia y esperanza. Carlos y Farid desarrollaron una amistad silenciosa, comunicándose a través de gestos y miradas. Carlos también comenzó a aprender el idioma pasto, el lenguaje de sus captores. A través de observación y práctica, logró aprender frases básicas y algunas palabras clave. Esta habilidad resultó ser crucial para su supervivencia. Le permitió entender fragmentos de conversaciones y anticipar posibles movimientos de sus captores. A pesar de que no podía comunicarse de manera fluida, su conocimiento del idioma le proporcionó una ventaja estratégica. En el cuarto año de cautiverio, Carlos comenzó a escuchar rumores sobre posibles negociaciones de paz entre los talibanes y el gobierno afgano. Los rumores circulaban entre los prisioneros y ocasionalmente entre los captores. Aunque la información era fragmentaria, la posibilidad de que estas negociaciones pudieran llevar a su liberación le dio una nueva razón para aferrarse a la esperanza. Carlos comenzó a observar cambios en el comportamiento de sus captores. Aunque seguían siendo hostiles, notó que la frecuencia de las torturas disminuía. Los captores parecían estar más ocupados con discusiones internas y reuniones, lo que les sugirió que algo importante estaba sucediendo. A veces, los prisioneros eran trasladados a otras celdas o a diferentes campamentos, lo que aumentaba su ansiedad pero también su esperanza de que algo estaba cambiando. Una noche, después de un largo periodo de silencio, Carlos fue llevado a una celda diferente. Aunque el cambio de ambiente era inquietante, se dio cuenta de que el nuevo lugar estaba más cerca de un campamento militar talibán. Este campamento parecía estar en contacto con otras facciones del grupo, lo que le dio una leve esperanza de que las negociaciones podrían estar cerca. Mientras tanto, la comunidad internacional estaba trabajando en secreto para asegurar la liberación de los prisioneros en Afganistán. Las agencias de inteligencia y los gobiernos de diferentes países estaban involucrados en operaciones de rescate y negociaciones. La situación de Carlos, junto con la de otros prisioneros, había llamado la atención de las fuerzas internacionales. Las operaciones de rescate eran complicadas y peligrosas. Los negociadores internacionales tenían que lidiar con la complejidad política de las negociaciones, mientras que las fuerzas militares estaban preparadas para intervenir si la situación lo requería. La información sobre el paradero exacto de los prisioneros era a menudo incompleta y estaba en constante cambio. Sin embargo, había un esfuerzo concertado para asegurar la liberación de todos los prisioneros. Carlos comenzó a recibir visitas inesperadas de oficiales talibanes que parecían estar más interesados en discutir temas políticos que en torturarlo. Durante estas visitas, Carlos intentó recopilar cualquier información útil, observando sus actitudes y palabras. Aunque las visitas eran cortas y llenas de amenazas, cada interacción le daba una nueva perspectiva sobre la situación y aumentaba su determinación de sobrevivir. El regreso a México fue un torbellino de emociones. Carlos fue recibido como un héroe nacional, y los medios de comunicación le dieron cobertura extensa. Sin embargo, a pesar del fervor y la atención, el verdadero desafío para Carlos era reconstruir su vida después de años de trauma. La recuperación fue un proceso largo y difícil.
Carlos enfrentó problemas de salud física y mental, incluyendo trastorno de estrés postraumático, TEP, y problemas de movilidad. La terapia y el apoyo de su familia fueron cruciales para su recuperación. A través de la terapia, Carlos comenzó a confrontar el dolor y el trauma de su cautiverio. Aprendió a manejar sus miedos y a encontrar formas saludables de lidiar con el estrés. A pesar de los desafíos, Carlos decidió utilizar su experiencia para hacer una diferencia. Comenzó a escribir un libro sobre su experiencia en Afganistán, titulado 8 años en la oscuridad. El libro no solo detallaba su cautiverio, sino también sus reflexiones sobre la libertad, el sacrificio y la resiliencia. La publicación del libro fue un éxito, y Carlos recibió elogios por su valentía y su capacidad para transmitir su experiencia de manera poderosa. Además del libro, Carlos comenzó a dar conferencias y charlas sobre su experiencia, utilizando su historia para crear conciencia sobre los peligros que enfrentan los periodistas en zonas de conflicto. Se convirtió en un defensor de la libertad de prensa y en un símbolo de resistencia y esperanza para aquellos que enfrentan desafíos similares. A medida que pasaba el tiempo, Carlos encontró una nueva paz en su vida. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, había aprendido a vivir con ellas y a encontrar la felicidad en su nueva realidad. Su experiencia le había enseñado a apreciar cada momento y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Carlos continuó trabajando en su organización sin fines de lucro, Voces Libres, que apoyaba a las familias de periodistas desaparecidos y promovía la libertad de prensa en todo el mundo. La organización se convirtió en un recurso vital para aquellos que enfrentaban situaciones similares a la suya, proporcionando apoyo y recursos para la recuperación y la defensa de los derechos humanos. En 2024, Carlos regresó brevemente a Afganistán, esta vez como embajador de paz. El viaje fue emotivo y desafiante, ya que volvió a ver el país que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, Carlos se sintió fortalecido por su capacidad para superar el sufrimiento y por su compromiso con la causa de la libertad. La historia de Carlos Gutiérrez es un testimonio de la resistencia del espíritu humano. A través del sufrimiento y el dolor, encontró una manera de transformar su experiencia en una fuerza positiva para el cambio. Su legado continúa inspirando a otros a luchar por la verdad y la justicia, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Tu tiempo es valioso, y nos alegra haber podido compartir este relato contigo. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes y conmovedores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido especial. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.